¿Qué tal amigos? Hola, bienvenidos a clase especial acerca de, ya casi es Pesaj, la búsqueda del Hametz y sus simbolismos reales. Tal vez uno de los problemas más interesantes y también más problemáticos es cuando hablamos de vamos a resignificar el ritual. Pero cuando el ritual no ha sido significado, pues es bien difícil resignificarlo. Por ejemplo, la búsqueda del Hametz antes de Pesaj. En la noche anterior a Pesaj tenemos todo un ritual acerca de la búsqueda del Hametz, del que vamos a hablar ampliamente hoy, y lo queremos significar, darle sentido en la modernidad, darle sentido no solo para los niños pequeños, sino también para los adultos y las personas que llevamos a cabo este ritual casi compulsivamente durante muchísimos años, y ahora llegó el momento de que esto realmente nos hable a nosotros y no sea una repetición mecánica constante del ritual que a veces pierde todo su sentido precisamente por esta compulsión a simplemente hacerlo sin tratar de encontrar su significado. Antes que nada les quiero explicar que nuestros maestros de bendito de memoria, Hazal, eran unos genios, auténticos y reales genios de la semiótica, y que no establecieron ningún ritual a la ligera, ni tampoco lo establecieron simplemente por cumplirlo, sino que siempre pensaron en el significado más allá de las apariencias. Hoy por hoy, muchas veces llevamos a cabo el ritual y nos quedamos en las apariencias. Luego lo juzgamos de aburrido o anticuado. Pero si tratamos de volver a la esencia de estos rituales, muy, muy, muy probablemente volverán a tener significado, y este significado será importante para nosotros, y también el ritual nos hará sentido y nos permitirá un crecimiento tanto espiritual como intelectual. Así que mis amigos, esta es la introducción a esta clase. Les quiero ceder la palabra para que compartan cuáles son sus expectativas, qué les gustaría que pase durante esta clase y qué les gustaría que no suceda. A lo mejor una expectativa negativa. Todo es muy bienvenido y estamos aquí juntos para darle significado a la cercanía de Pesaj. Les cedo la palabra para que ustedes compartan sus expectativas. Muy bien, ahora vamos directamente a nuestro ritual. Así que bienvenidos y comenzamos con la presentación. Ya casi es Pesaj, el ritual de Bedikat, Biur y Bitul Hametz. En el tratado de Pesajim, que pertenece al orden de Moed de la Mishnah, y en el Talmud, se nos dice así: en la noche del día 14 del mes de Nisan, se debe de buscar el Hametz a la luz de una vela. En todo lugar donde no se acostumbra introducir Hametz, no se necesita hacer la búsqueda. Y esto pues ya de entrada es raro. En la noche ponernos a buscar el Hametz en rinconcitos a la luz de una vela suena realmente raro, porque si realmente queremos limpiar el Hametz y deshacernos de él, lo tendríamos que hacer a plena luz del día y con mucha meticulosidad, no apenas con la pequeña llama de una vela y en el momento de la oscuridad. La Mishnah está poniendo énfasis que es a la luz específica de la vela, que permite iluminar los rincones. Pero la luz del día es mejor. Sin embargo, nos dice que encendamos una vela para iluminar los rincones.
Y el significado puede ser la simbolización de un proceso de introspección. Es decir, no ver únicamente y mecánicamente los rincones de nuestra casa, sino más bien ver y buscar en los rincones de nuestro espíritu. Y no lo que está más a la mano, sino en los rincones, en los lugares donde probablemente estén escondidos nuestros más profundos secretos. Allí es en donde tenemos que buscar. Allí es el lugar relevante. Y en los lugares en donde probablemente no tengamos que buscar, porque sabemos que esos lugares no van a tener cosas que esconder, entonces la Mishnah es súper clara. ¿Estará hablando realmente de los rincones de la casa o de los rincones del espíritu? Y necesitamos, de verdad, poner muchísima atención a nuestros propios rincones internos. Les cedo la palabra nuevamente para que ustedes digan qué opinan acerca de esto. Vamos a escuchar unas cuantas opiniones y seguimos. Excelente. Muchas gracias. ¿Con qué se hace la búsqueda? Con la luz de la vela. No con la luz de la luna, que es casi luna llena, ni la luz del sol, sino únicamente la luz de una vela. Y entonces tendríamos que profundizar en el significado de la vela. Como les dije hace un momento, nuestros maestros de bendita memoria eran unos genios de la semiótica. Sabían que cada cosa tenía un simbolismo especial. La luz concentrada de la vela es la luz adecuada para buscar minuciosamente. Y también representa la claridad interior para eliminar aquello que nos impide la libertad de nuestro espíritu. La vela es una representación inclusive del alma humana. Así que la luz de la vela es algo importante, pero no es solo importante para ir con nuestra plumita y con nuestro recogedor a recoger el hametz, sino es la luz interna con la que debemos de iluminarnos para encontrar aquello que nos mantiene atados y que no nos permite vivir en plena libertad. Ahora tenemos otro asunto, el hametz. Y vamos a ir desde lo más aparente, desde lo más obvio, desde lo más evidente, a lo que está mucho más allá de lo evidente. Hametz es cualquier alimento hecho con uno de estos 5 granos. Y son trigo, cebada, centeno, espelta y avena. Y además, el harina o los granos de estos cereales tienen que haber estado en contacto con el agua y haber fermentado. Es decir, que hayan hecho burbujitas, que se hayan hinchado un poquito. Y nuestra tradición nos dice que el proceso de fermentación se considera que comienza a los 18 minutos. Si nosotros mezclamos harina con agua y esperamos 18 minutos, se considera que ya comenzó a fermentar, aunque no lo podamos percibir. Y es por eso que la matzá que compramos, que si bien es de trigo o de alguno de estos cereales, no se le permitió que la harina mezclada con agua esté más de 18 minutos fuera del horno. Antes de los 18 minutos esto ya tiene que estarse cocinando en el horno. Y entonces
hasta ahora todo lo evidente es que el hametz es esa masa, esos granos que hayan comenzado a fermentar y que está prohibido usarlos para comer en Pesaj, pero también está prohibido eh, obtener beneficios de esto. Es decir, que durante Pesaj yo no puedo vender pan con levadura y obtener beneficios económicos de eso. También eso está prohibido. Pero ahora tendríamos que buscar más profundamente y nuevamente entender esta parte simbólica que nos dejaron además nuestros maestros para entender qué es el hametz en nuestra vida. Y vamos a ver varias definiciones acerca del hametz. Y una vez que veamos cada una de estas definiciones, tratemos de hacer una búsqueda del hametz en nuestra vida y tratemos de empezarlo a separar para después anularlo y con el favor de Dios y con las ganas que tengamos de hacerlo, también destruirlo para tener una vida más plena y más libre. Una de las comparaciones más comunes del hametz con una forma de nuestro carácter es el ego. Si bien el ego es un concepto psicológico que quiere decir el yo mismo, a veces nos percibimos a nosotros de una manera distorsionada. A veces nos percibimos como si fuéramos mejores de lo que realmente somos, como si fuéramos más fuertes de lo que somos realmente, como si fuéramos más guapos, bellos, como si fuéramos más feos, como si fuéramos más gordos, como si fuéramos menos gordos. Y todas estas percepciones que tenemos de nosotros mismos, que no son las percepciones que van de acuerdo a nuestra propia realidad y sobre todo a lo que muy dentro de nosotros sabemos que somos, es a lo que el saber popular le llama ego. Y es un atavismo, es decir, es una especie de peso muerto que llevamos cargando y que no nos permite avanzar. Si yo creo que mi condición física es la mejor y así me percibo, y no percibo que mi condición física tiene que mejorar, no voy a hacer nada al respecto. Porque pues ya estoy en mi mejor forma. Si yo creo de mí mismo que ya lo sé todo, soy incapaz de aprender algo nuevo. Si yo creo que mi valor no es lo suficiente como avanzar, entonces pues dejo de avanzar y me quedo anquilosado y desvalorizándome a mí mismo. Así que, amigos, les pido por favor que compartan cómo la autopercepción influye e intoxica y no los deja avanzar y les coarta su libertad. Y cómo encontrar este hametz. ¿Cómo? El hametz como ejercicio intelectual y ejercicio espiritual. Y ahora, si simbólicamente lo tenemos que jalar con una plumita o con un cepillito y ponerlo en una pala, en un recogedor, para luego juntarlo, ¿sí? Cancelarlo y luego finalmente quemarlo, ¿qué tendríamos que hacer cuando nuestra autopercepción es distinta a lo que sabemos que somos en realidad? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Yo tengo un par de ideas, pero les cedo la palabra para que ustedes compartan un poco de su autopercepción y de las ideas que tienen para cancelar esa autopercepción errada que no les permite avanzar. Si nosotros tenemos que deshacernos de este ego para tener una vida más saludable, una vida plena, una vida
libre. La palabra, queridos amigos, es suya. Muchas gracias. Otra forma de Hametz es el Hametz de la procrastinación, que también es una palabra que está muy de moda en redes sociales, es que yo dejo las cosas para después, es que yo solo sé trabajar cuando estoy bajo presión. Eh, Tal vez tendríamos que regresar a la idea de que la masa de agua con harina requiere de mucho tiempo para fermentar. En la antigüedad no podíamos ir a la panadería a comprar levadura y el asunto de la fermentación y de que esta masa se haga grande y espumosa y fermentada se llevaba tiempo. Y a veces los asuntos de nuestra propia vida los tratamos así, los dejamos que se fermenten, encarar un problema, hacer una llamada telefónica que quizá nos ponga incómodos, entregar un trabajo, ir a terapia, pedir perdón. Todas estas cosas que dejamos para después. Y cada vez que las dejamos para después, no se borran, sino que cada vez se van haciendo más grande como si fuera la masa fermentada. ¿Cómo podemos nosotros dejar de procrastinar? ¿Cómo podemos poner en orden nuestra vida emocional? ¿Cómo podemos salir del estancamiento? ¿Quién quiere compartir? Movámonos con decisión. No dejemos que nuestros proyectos, sueños y compromisos espirituales fermenten hasta que sean enormes y difíciles de mover. Hace un par de años estuve en casa de un amigo. Recuerdo la sensación que tuve cuando entré en su casa. Abriendo la puerta, vi cosas acumuladas unas sobre las otras, como si su casa fuera una gran bodega. Me costaba trabajo respirar. Yo pensé que yo era acumulador, pero después de lo que vi, me di cuenta de cuánto Hametz podemos tener acumulado en guardar cosas que ya no tienen ni servicio ni significado para nosotros, cortando las energías en nuestro propio hogar, cortando la fluidez en nuestra vida. Y también lo pensé para con nuestros sentimientos. ¿Cuántos sentimientos y resentimientos guardamos en nuestro corazón que no nos sirven de nada más que para hacer nuestro desplazamiento más lento? ¿Cómo dejarlos ir? Buscar el Hametz literalmente nos ayuda a encontrar eso que nos sirve, eso que solo está estorbando, ocupando un espacio vital y de lo que ya no necesitamos. ¿Qué cosas en tu vida tienes, objetos, emociones, notitas en la bolsa o en el teléfono que ya no sirven?
¿Qué tanto estás acumulando cosas que te detienen, que son lastres en tu vida? ¿Cómo puedes deshacerte de ellas? Yo creo que enumerar estos lastres y llegar con decisión y deshacernos de ellos es parte de la búsqueda, de la cancelación y de la quema del Hametz. ¿Quién quiere compartir ahora su experiencia con lo que ha acumulado y que ya no le sirve? Muchas gracias. Realmente esto es revelador. Entre esas cosas que no nos sirven, tal vez la peor es el rencor. El tener guardada esa sensación de me la debe, alguien me la debe. Generalmente son familiares cercanos o personas con las que trabajamos. Y guardamos ese rencor que paraliza, que enoja, que se convierte en un nudo permanente en la garganta, que no nos permite ni siquiera llorar, que fermenta. Que se vuelve avinagrado y que finalmente mata. El rencor es uno de las formas de Hametz de la cual tenemos que estar más alertas. A través de la terapia se puede aprender a dejar ir el resentimiento, soltarlo, perdonar. Porque siempre en el rencor hay un ingrediente de culpa. Y mientras yo me culpe, no puedo ser libre. ¿Has experimentado este rencor? ¿Cómo poderlo dejar ir? ¿Quién quiere compartir? Y al final vamos a tomar nota de una pequeña guía de cómo dejar el rencor. Ay, Hametz como el ruido interno. En esta vida que está llena de notificaciones, donde el WhatsApp, ¿cuántas veces les ha sonado el WhatsApp? Ahorita durante la clase. Preocupaciones, distracciones digitales, presiones externas. Y de repente todo ese ruido exterior nos los comemos enterito y ni siquiera lo podemos digerir. No podemos diferenciar entre lo que es nuestro y lo que no es nuestro. Y ese ruido, el estar atentos a las notificaciones, a las noticias, a ver qué dijo esta persona, a ver qué dijo esta otra persona. El WhatsApp no tiene 2 palomitas azules. Todo eso es ruido interior y nos aleja de nuestra esencia. Y la verdad es que volver a lo simple es uno de los objetivos de la libertad, de la no dependencia, de reencontrarnos con lo auténtico, de ver a la persona a la cara y no a través de un mensaje escrito, de entrar en un contacto profundo con el otro y con nosotros mismos. Especialmente en este momento de guerra. Si somos de aquellos que cada media hora estamos viendo cuántos heridos, cuántas bombas, es muy desafortunado lo que está pasando. Pero desde nuestra propia vida, estar enterados o estar sobreenterados no ayuda de mucho más que para arruinarnos la vida. Yo personalmente he optado de ver las noticias solo una vez al día.
Me he abstenido de redes sociales durante semanas enteras porque me di cuenta de lo dependiente que me había vuelto de estas cosas. Así que, mis amigos, ¿quién quiere compartir? Bien, acabamos de enumerar una serie de cosas que son hametz en la vida moderna. Si a alguien se le ocurre alguna otra cosa, este es el momento para compartirla. Pensar qué otra cosa podría ser hametz que no nos permita nuestra completa libertad espiritual y física. Muchas gracias. Ahora vamos a una de las enunciaciones de nuestros maestros que realmente es una maravilla. Y dice así: quien no buscó hametz en la noche del 14 debe de hacerlo en la mañana del 14. Es decir, quien no buscó en la noche anterior al Seder de Pesaj, lo tiene que hacer en el mismo día de Pesaj. Y quien no lo hizo, entonces lo debe hacer en la tarde. Y quien no lo hizo en la tarde, lo debe de hacer después de que eliminó el hametz. Y si no lo hizo antes de Pesaj, lo debe hacer durante Pesaj. Y quien no lo hizo durante Pesaj, lo debe hacer después de Pesaj. El asunto es que no hay forma de zafarse de buscar el hametz. Y aquí es en donde realmente nos cae el 20 de que esto no solo está hablando de unas migajitas, sino que está hablando de algo mucho más profundo a nivel simbólico. Toda la vida, todo el tiempo tenemos que estar atentos a no acumular todas esas cosas que nos impiden nuestra libertad, a cancelarlo, a quemarlo, a vivir plenamente. Porque todos, después de un tiempo de haber limpiado el hametz, lo volvemos a acumular. Así que muy atentos con la búsqueda de su propio hametz. Luego dice que realmente hay que cortar, por lo menos llegar a Pesaj, que es la revivificación de un evento de nuestro pueblo que marcó el comienzo de la libertad. Rabbi Meir dice que se puede comer hametz hasta el final de la quinta hora del 14 de Nisan, es decir, poco antes del mediodía, y que se quema el resto a la sexta hora. Y la Mishnah establece un horario claro para la eliminación del hametz. El acto de quemar el hametz es realmente un corte fuerte, completo, tajante. Se trata de llegar a celebrar la libertad libre. No solo limpio, libre. Y por eso es que el hametz, ya sea físico, las migajitas, o el hametz emocional, o el hametz intelectual, o el hametz espiritual, hay que destruirlo antes de llegar a Pesaj, para llegar totalmente libres a ese evento. Y lo decimos, todo hametz que haya en mi dominio, que no he visto ni eliminado, lo anulo y lo considero como el polvo de la tierra sin dueño. ¿Sí? Esta anulación verbal nos está diciendo algo, que el hametz no solo es un proceso interior, la búsqueda del hametz no es solo un proceso de introspección, es un proceso de acción, precisamente es anotar cada una de las cosas que son hametz en nuestra vida en un papel y llevarlo junto con las migajitas
al quemadero, al lugar donde quemamos el hametz en el día del Seder de Pesaj, y quemarlo también, anotarlo, decirlo, leerlo. Yo elimino mi egoísmo, yo elimino mi procrastinación y por supuesto que pongo ejemplos. Yo imagino mi acumulación de cosas y de sentimientos y las cosas que acumulé las pongo en una caja y las llevo al ropavejero o las dono. Y las cosas y los sentimientos que acumulé los anoto y los pongo en la lista que va a ser quemada. Sí, tenemos que renunciar a la procrastinación, al ego, a la acumulación de lo que no es necesario, al rencor y al ruido interno. Y lo tenemos que reconocer. Y para reconocerlo hay que ponerlo fuera. No basta con pensarlo. Lo tenemos que anotar. Es un vidui antes de Pesaj. Es una confesión. Y en el momento en que lo leemos en voz alta antes de quemarlo, estamos haciendo un acto de liberación como ningún otro. Y eso tiene un simbolismo, pero también tiene un peso súper importante. Créanme. Mejor, les cambio la jugada. No me crean, háganlo. Y dentro de 2 semanas después de Pesaj platicamos. ¿Qué opinan ustedes? Bien, amigos. La palabra es suya. Espero que durante esta plática, esta presentación interactiva, esta clase, hayan reconocido en ustedes mismos el hametz de su vida. Y haya reconocido yo el hametz de mi vida. Anular el hametz es un trabajo del alma, es un trabajo del espíritu y es algo que tenemos que llevar del mundo espiritual, intelectual, al mundo físico y también cancelarlo en el mundo físico. Hacer estas dos cosas, acercar el mundo físico al mundo celestial, es uno de los objetivos más importantes de este ritual. Así que, amigos, ¿qué aprenden ustedes el día de hoy? ¿Cómo llegaron a esta clase? ¿Cómo se van? ¿Qué significó para ustedes haber compartido este momento? ¿Qué tareas se llevan? La palabra es vuestra. Muchas gracias a todos por haber atendido a esta clase y les deseo a todos Hag Kasher Besameach y que disfruten y que vivencien su libertad. Nos veremos pronto. Hasta luego.